Buenas tardes, estamos en otro programa de Mesura de Pensamiento y ahora vamos a tener algo muy especial porque está con nosotros el maestro Marcelo Salgado, ¿no? Maestro Salgado, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. El maestro Salgado es astrofísico y es algo muy bonito lo que va a pasar ahora porque la filosofía y la física han estado muy juntas a través de los siglos, pero creo que hace ya desde más o menos el siglo XV se han separado bastante, sobre todo por la terminología y porque buscan diferentes saberes, pero yo creo que están muy unidas todavía y creo que esto es una plática muy bonita porque yo voy a plantear la filosofía, pero el maestro nos va a plantear la física y el tema va a ser la mecánica cuántica. Entonces, Marcelo, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Para mí es muy importante esta plática porque yo he trabajado mucho en la filosofía y la ciencia y he tratado de dar mis aportaciones que yo creo son muy importantes y las uno mucho con la física. Entonces, yo soy una persona que ha hecho filosofía con el cuerpo como Federico Nietzsche. Entonces, el cuerpo para mí es una representación del universo. Entonces, con el cuerpo puedes aprender muchas cosas del universo. Entonces, pues para mí es muy importante. Pero la mecánica cuántica, que ahora se puede decir ha revolucionado en los últimos siglos el pensamiento humano y la física, es algo para mí fascinante porque hemos encontrado un mundo en el donde se construye el universo, un mundo nuevo, pero ese mundo nuevo para mí también representa el mundo que conocíamos anteriormente, porque el producto de todo lo que existe nace ahora de lo que conocemos de la mecánica cuántica. ¿Qué me puedes tú decir sobre la importancia de la mecánica cuántica en este momento, Marcelo? Bueno, la mecánica cuántica es uno de los pilares actuales de la física moderna. Si vemos la historia de la física, inclusive apelando a los griegos, pues la mecánica cuántica tiene apenas 100 años, ¿no? Mientras que los griegos desde la época helenista o inclusive antes, pues estamos hablando de 2500 años antes de Cristo, que desde ahí se empezaron a preguntar cómo funcionaba el mundo y empezaron a tener o a construir una forma rigurosa de pensar, la lógica, la ética, la epistemología y todo eso. Y la mecánica cuántica, pues es esta rama que se descubrió apenas 100 años y no por cuestiones de inconsistencia teóricas que hubiera, por ejemplo, con la física clásica de Newton, ¿no? Donde él ya sabía que su teoría o sus teorías, en particular la teoría de la gravitación, tenía ciertas inconsistencias. Y entonces la mecánica cuántica no nació como una manera de curar ciertas inconsistencias, sino nació explícitamente porque había ciertos experimentos que se llevaron a cabo y no se entendían, ¿no? Experimentos de principios del siglo XX y no entendían, había unas teorías que trataban de explicarlos y cuando lo confrontaban con los experimentos no funcionaba. Hasta que uno de los fundadores de la mecánica cuántica, Max Planck, tuvo la hipótesis de que en la materia la energía se transfería de manera no continua, sino a través de saltos, y haciendo esa hipótesis, estos experimentos se pudieron explicar.
Entonces de ahí se empezó a construir la mecánica cuántica un poco con ensayo y error, hasta que finalmente en los años, bueno, el mismo Bohr hizo ciertas propuestas teóricas que luego también llevaron a ciertas inconsistencias. Finalmente, uniendo diferentes tipos de versiones de la teoría de la mecánica cuántica, como fue la de Bohr, Heisenberg y Schrödinger, más o menos en los años 20, fue cuando se construyó de una manera un poco más rigurosa matemáticamente la teoría. Y eventualmente poco después, a finales de los años 20, principios de los 30, entre Paul Dirac y Johnny von Neumann, formalizaron matemáticamente la mecánica cuántica, que es la que se conoce actualmente, ¿no? Que es la formulación estándar o la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Y es la mecánica cuántica que ha explicado, por ejemplo, el espectro de los átomos, la química, cómo se forman, cómo están conformados los diferentes tipos de materia, porque bueno, sabemos que la tabla periódica de los elementos está compuesto por un montón de átomos y esa estructura de la materia se ha podido explicar con la mecánica cuántica y bueno, eventualmente se fueron aplicando a lo que es la materia condensada, es decir, en cristales, sólidos, líquidos, y eso llevó a revoluciones tecnológicas como fue el transistor, la superconductividad, etcétera. Y de hecho el premio Nobel que se acaba de otorgar hace apenas unos días, de hecho esta semana, se dio a 3 investigadores que trabajan en Estados Unidos por sus aportaciones en la mecánica cuántica. Entonces, actualmente la mecánica cuántica prácticamente todos los avances tecnológicos se deben a la mecánica cuántica, ¿no? Se Pero aplica, perdona que te interrumpa, sí. pero no podemos también interpretar a la mecánica cuántica como la teoría de las partículas. Exacto, entonces la mecánica cuántica es la parte de la física que se encarga de entender o de explicar la microfísica, ¿no? Desde los átomos, moléculas, hasta las partículas elementales, ¿no? Que son los constituyentes de los núcleos, que son los quarks, y luego otras partículas que son las que medían las interacciones fundamentales, como son la fuerza fuerte, que son los gluones, o la interacción débil, que es la que se encarga de explicar el decaimiento radiactivo, que son unos bosones que se llaman W y Z, y luego los fotones, ¿no? Que son los encargados de transmitir la interacción electromagnética. Y luego se supone que si hubiera una teoría cuántica de la gravitación, el equivalente cuántico de esos bosones serían los gravitones. Entonces, sí, la mecánica cuántica se encarga de entender todas estas propiedades microscópicas o microfísicas de la materia y de la energía, ¿no? Perdona también que te vuelva a interrumpir, pero yo pienso, o sea, he tratado de pensar en la filosofía, que este mundo de las partículas, el que estás desarrollando, que también está muy explicado en la teoría estándar, Correcto. ¿mande? Correcto, sí, el La modelo teoría estándar de estándar, la física de en el partículas. cual aparentemente el universo está hecho por 4 fuerzas, ¿no? La fuerte, la débil, la termodinámica y la gravedad, ¿no? La electromagnética. La termomagnética. Entonces, Electromagnética. electromagnética. Esas 4 fuerzas aparentemente son las que han sido la causa de la creación de todo lo que existe, ¿no? Correcto. Sí. Entonces, aparentemente... Hasta donde sabemos, ¿no? Porque en realidad resulta irónico porque este modelo estándar de la física de partículas en realidad es la versión cuántica de las 3 fuerzas, que es la fuerte, la débil y la electromagnética. Pero la gravitación está fuera de este modelo estándar, porque no se Parece que todavía no la han logrado incorporar. Pero también se menciona. Se menciona. En el modelo estándar se menciona. Se menciona, no juega ahí, hasta donde sabemos, un papel todavía importante, pero lo irónico es que en realidad, justamente haciendo observaciones astronómicas,
nos hemos dado cuenta que solamente el 4% de la cantidad de materia que existe en el universo está descrito por el modelo estándar. Solamente 4%, porque hay un 96% que se llama materia y energía oscura. Y eso no entra dentro del modelo estándar. Y nadie sabe exactamente cuál es su naturaleza. Entonces, es una de las preguntas abiertas más importantes de la física actual. Bueno, pero ahorita nos estás diciendo que el 4% es lo que ha creado todas las cosas, aparentemente, o sea, de todas las cosas, pero todavía no se sabe qué ha pasado con la energía oscura y la materia oscura. O sea, todavía falta saber por qué existe tanto espacio, ¿no? Se puede decir. O sea, porque el espacio, pues ahí está la materia oscura, ¿no? Sí, más bien, por ejemplo, hay evidencias, sobre todo gravitacionales, de que hay más materia de la que uno ve, ¿no? La visible. En particular en la dinámica de las galaxias. Cuando uno estudia la dinámica de las estrellas y del gas alrededor del núcleo galáctico, uno observa que si uno toma en cuenta solamente la materia visible que hay en la galaxia, la velocidad de rotación de este gas y de las estrellas debería ser menor de la que se ve. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Si hay solamente esta materia visible, ¿cómo puedo explicar esa velocidad de rotación mayor? Y entonces la gente dice, bueno, tengo aparentemente dos opciones lógicas. Uno, modifico la ley de gravitación, que es muy radical. Entonces no introduzco materia oscura, sino cambio la ley de gravitación de Newton o la relatividad general. O dejo la ley de gravitación tal como es y meto la materia oscura, partículas que no interactúan con la luz y que lo meto como si fuera una caja negra y eso me produce más gravitación y eso hace que el gas y las estrellas giren más rápidamente. Pero entonces lo que me estás diciendo es que estamos en pañales. O sea, todavía en la física, o sea, todavía no conocemos. De lo que podemos conocer ahorita son, para mí, dos teorías que para mí se unen, y esa es una de mis apuestas, en el cual la teoría de la relatividad de Einstein se junta con la mecánica cuántica. Lo que pasa es que para mí es el mundo que se ve en la teoría de la relatividad de Einstein y el mundo que no se, que todavía, que estamos conociendo es el de la mecánica cuántica. ¿Te parecía así? ¿Te parece así? Un poco, sí, porque en principio en la teoría de la relatividad general de Einstein, matemáticamente está expresada como una igualdad en donde una parte de la teoría está descrita por la geometría del espacio-tiempo y luego otra parte de la teoría está descrita por la materia que ocupa ese espacio-tiempo. Entonces, coloquialmente, en palabras de un físico muy conocido y que formó una generación de físicos en Princeton que se llama John Wheeler, y que de hecho formó parte del proyecto Manhattan, etcétera, de la bomba atómica, él decía, la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Entonces, bueno, el punto es que hay estas dos partes de la teoría, que está una la materia y la otra la geometría. Entonces, si uno dice, a ver, si la materia está descrita por la mecánica cuántica, en principio la geometría debería estar descrita por la mecánica cuántica. Pero no sabemos cuál es la teoría cuántica de esta geometría. Entonces la gente actualmente está tratando de entender esa parte. Ahora hay una versión simplificada de eso, en donde dice, ok, este término que describe a la materia que es cuántica, en realidad puede ser un promedio definido matemáticamente y entonces ese término que aparentemente es cuántico, al tomar ese promedio, se ve como clásico y entonces todo se ve como clásico. Entonces esa forma de entender las cosas se llama teoría cuántica de campos en espacios curvos o teoría semiclásica, ¿no? Mira, desde la filosofía
o sea, las aportaciones que se han hecho son en el sentido de simplificar un poco las dos teorías. Ahorita tú no las estás ampliando mucho, pero te la voy a poner más sencilla, o sea, desde el punto de vista filosófico. O sea, la energía de Einstein que iguala la materia, o sea, aparentemente, o sea, existe ahí una unión de dos fuerzas, la energía y la masa. Einstein dice que son una igualdad. Yo digo que son dos cosas diferentes, porque tú mismo nos estás diciendo que hay una energía oscura y una materia oscura. O sea, Correcto. si fueran iguales, entonces serían iguales. Pues yo digo que la materia y la energía son dos cosas de lo mismo, o sea, pero no son iguales. O sea, hay la materia y hay la energía. Es muy loco esto en la filosofía. No, el lenguaje que utilizamos en la física para decir materia y energía oscura es un poco ambiguo, ¿no? Realmente hay una cuestión técnica que las muy, muy, muy precisa que las separa entre las dos, más allá de la terminología. Uno dice, a esto le voy a llamar energía oscura y a esto le voy a llamar materia oscura, pero realmente la distinción es matemática, ¿no? Entonces, lo que uno llama energía oscura en cosmología es una energía que produce una presión negativa y eso hace que el universo se esté expandiendo de manera acelerada. Y lo que uno llama como materia oscura es una materia que tiene, que tiene masa, pero no ejerce presión, ¿no? Entonces, no forma parte de esta... Pero vamos a Son poner, como dos cosas, este, pero tú dices, todavía estamos estudiando la energía oscura y pero la materia que se conoce y la energía que se conoce ahorita sí está unida y trabaja conjuntamente. sí, el modelo estándar de la física de partículas que describe ese 40%, hasta donde sabemos, está comprobado con una enorme, enorme precisión, ¿no? Por eso, Con los aceleradores de partículas. y se dice que hay el 73% de energía en el universo, aparentemente. Bueno, es como un 74%, es 4% de materia ordinaria, que es la que escribe este modelo estándar de la física de partículas, y de ese 96% que queda, más o menos 30% es de materia oscura y un 76% es de energía oscura, ¿no? O sea, aparentemente hay. Pero en cualquier caso, la energía y la masa están unidas, o Sí, sea, trabajan unidas. Entonces, pero yo como digo, no son iguales. O sea, hay cosas que tienen mucho más energía y hay cosas que tienen más masa. O sea, por ejemplo, un edificio tiene más masa que energía. sí, Cinética de la energía. claro. Es una energía cinética, pero tiene, o sea, y hay cosas que tienen más energía que masa. Sí, justamente una de las grandes aportaciones a la física, que fue la relatividad especial de Einstein, es que dentro del formalismo, él muestra que el concepto de energía no es un concepto absoluto, sino que la noción de energía depende del estado de movimiento del observador. Entonces, justamente uno puede considerar un protón. Entonces, en el sistema de referencia en que el protón, la partícula, está en reposo, entonces su única energía es la masa, ¿no? Que es muy, muy pequeña. Y sin embargo, si lo acelero a grandes velocidades, entonces en el sistema de referencia en donde se ve que ese electrón se está moviendo, tiene una energía mucho más grande que la que tiene la masa, ¿no? Eso sería la realidad. Exactamente. Entonces la energía es un concepto relativo, ¿no? Que para un observador algún objeto puede tener más energía que para otro observador, ¿no? Ok, pero si ya ves ente por ente, o sea, Sí, objeto por objeto. cada cosa, por ejemplo, un árbol puede tener más masa que energía.
o al revés, podría ser. O sea, Sí, por ejemplo, en un árbol no hay una igualdad de la masa y la energía. El cuerpo humano no tiene una igualdad de la masa y energía que tiene. Bueno, hay una relación, por ejemplo, Se unen. hay una relación entre la energía de un objeto y su masa. Entonces, en el sistema de referencia en que el objeto está en reposo, entonces la energía está dada por la masa. Pero si el objeto se está moviendo, entonces la energía del objeto es su masa más la energía cinética. Pero, pero aunque esté en reposo las cosas, tienen energía. Esa sería su masa. ¿Eh? Bueno, sería su masa y como... Pero tienen energía. El cuerpo Claro, de nosotros claro. ahorita está en reposo, pero tenemos energía. Sí, entonces cuando es un objeto compuesto muy complicado como el árbol, entonces tiene diferentes formas de energía, ¿no? Porque sería la masa de todos los átomos que lo componen, más la energía que viene de la interacción de Eso. todas las partículas que la componen. Entonces es muy complicado, ¿no? No, pero también se me hace fácil porque si estamos uniendo la teoría cuántica y la teoría de la relatividad, nos da que hay una seguridad de que existe el árbol, pero también hay una seguridad que el árbol se está moviendo por los átomos, por la energía que tiene, se está moviendo y así se mueven todas las cosas en el universo. O sea, porque hay una clase de energía. Hay diferentes clases de energía, Hay muchas clases, pero las cosas se mueven por una energía. Sí, se mueven porque interactúan, ¿no? Interactúan cosas que las aceleran, por ejemplo. Es como la gasolina. Exacto, gasolina, ¿no? Se mueve las cosas, ¿no? Claro, uno hace que haya combustión, entonces uno transforma la gasolina en calor y eso hace que se muevan los pistones, etc. Así es. Entonces, aquí lo que a mí me preocupa y me gustaría preguntarte es que en filosofía hemos planteado algo que no se nota mucho y te lo di en mi libro, que es la mesura y el caos. O sea, la mesura para la filosofía y creo que para Einstein, pero no la evolucionó, es la situación de que la energía está trabajando con la masa. Entonces, esa energía y esa masa son, junto con ya la teoría la mecánica cuántica, están trabajando conjuntamente para crear todo lo que existe. Bueno, en la física conocida actualmente ese concepto de mesura no aparece en ningún lado. No aparece en ningún lado. No aparece en ningún lado. Entonces, es un concepto extraño para la física estándar, ¿no? Por eso te lo quería poner de plática. Yo creo que Einstein en la teoría de la relatividad la está explicando, porque al unir la energía y la masa, se mesuran las cosas. O sea, la mesura es el orden. O sea, ¿lo entiendes como medida? ¿O lo entiendes mesura como medida? No, no mesura es la unión de la masa y la energía, pero está unida con el mundo de las partículas y entonces, como todo se está moviendo, no hay nada determinado. O sea, Einstein lo que quería era que el mundo era determinado. Entonces, lo que hace la teoría de la relatividad es que no hay un mundo determinado porque existe la energía. Y al existir la energía ya no puedes tener las cosas determinadas. Las puedes tener en reposo, pero no determinadas, ¿no? No, yo creo que, a ver, Einstein, la teoría de la relatividad especial y general es una teoría clásica perfectamente determinada, ¿no? O sea, todas las cantidades que aparecen ahí están bien definidas y todo es determinado. Donde aparece esta indeterminación es en la mecánica cuántica, no en la teoría de la relatividad. Pero la teoría y la energía no hace las veces de indeterminación. Bueno, o sea, pero eso ya es fuera de la relatividad especial. O sea, viene en la mecánica cuántica, ¿no? En la mecánica cuántica ahí... No se pueden aplicar las dos teorías juntas. Bueno,
Sí, en principio sí, que es lo que se llama la teoría cuántica de campos, ¿no? Pero ahí esa parte es que es el modelo estándar de la física de partículas, que es la mecánica cuántica y la relatividad especial. La relatividad general que escribe la gravitación, ahí no han sabido, la gente o los físicos no hemos sabido cómo incorporar ambas. Y ahí es donde viene este principio de incertidumbre que tiene que ver con la incertidumbre en la energía y la incertidumbre en el tiempo, ¿no? En cómo uno, cuando mide cantidades, hay una cierta relación que se llama el principio de incertidumbre, en donde aparece este producto de cantidades que tiene que ser mayor a una cantidad relacionada con la constante de Planck, ¿no? Igual lo mismo con la incertidumbre entre la posición y el momento. Y es una teoría muy abstracta la mecánica cuántica que aunque describe bien las cosas, es muy poco intuitiva, ¿no? Y esta indeterminación, pues aparece ahí, pero como es el mundo microscópico y nosotros los seres humanos somos macroscópicos, entonces no nos da la capacidad de tener esa intuición. Hemos sabido cómo describir, pero Y no, perdona que te vuelva a interrumpir, ¿y no interpretarías de alguna manera, o sea, sencilla, que esa incertidumbre, la energía que hay en el universo, no es una forma de caos? O sea, el caos no quiere decir que esté desordenado. O sea, la mecánica cuántica habla de que está un orden de todas las partículas. O sea, están en una evolución, están moviéndose, están en incertidumbre, pero al mismo tiempo, pues existen y existe, pues en la partícula existen los átomos. Pero entonces, eh, pero como hay incertidumbre, ¿no le podríamos llamar eso caos? O sea, aquí te lo llevo a la entropía del desorden que aparentemente la filosofía está tratando. O sea, que hay un desorden y hay un orden en el desorden. sí, bueno, en la física que tratamos de definir lo mejor posible las cosas, sí tenemos una distinción entre caos y no caos. O sea, puede haber caos en un sistema clásico, tal como lo entendemos nosotros, o puede haber caos también en un sistema cuántico. Entonces, en un problema, por ejemplo, el problema de los tres cuerpos en gravitación es un problema que se dice caótico en un sentido matemático riguroso. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos un sistema físico que decimos que es caótico, quiere decir que es un sistema que depende muy sensiblemente de las condiciones iniciales. Es decir, que si yo pongo condiciones iniciales para decir cómo se va a mover una partícula, entonces si no es un sistema caótico, entonces, dada una condición inicial, yo puedo decir que la partícula al tiempo inicial estaba aquí y luego a un tiempo posterior estaba por acá. Y si yo muevo un poquito las condiciones iniciales, entonces a un tiempo posterior, la nueva posición de la partícula va a estar muy pegada a la posición original, ¿no? Y cuando es un sistema cuántico, es cuando muevo un poquito la condición inicial, entonces la partícula, en lugar de estar pegada a la otra posición inicial, puedo encontrarla por allá lejísimos, ¿no? Entonces eso se dice cuando un sistema físico tiene esa propiedad que depende muy sensiblemente de las condiciones iniciales, se dice que puede haber caos, aunque el sistema sea clásico, no tiene nada que ver con la mecánica cuántica. Eh, Pero, y pero las dos lo aceptan. sí, O sea, sin movimiento. De todas maneras, están en un movimiento de la Tierra o del cosmos, ¿no? sí, pero Y aparte personal, ¿no? no, acá, como lo entendemos en la física, esta incertidumbre tiene que ver con aspectos estadísticos y aleatorios. Uno puede tener un dado que uno lo ve y dice, hay caos,
pues no, el dado está perfectamente determinado. Lo aviento y uno tiene una cierta... Pero el dado no tiene átomos Sí, y no se está moviendo por los átomos. claro, no, yo me refiero a la parte macroscópica, ¿no? Entonces, yo lo que Pero también quiero, microscópica. claro, yo lo que quiero distinguir es en la parte estadística y en la parte determinista. Entonces, si uno ve un dado, puede estar perfectamente definido y sin embargo uno no sabe en qué cara va a caer, ¿no? Entonces, en la mecánica cuántica hay ese aspecto aleatorio, pero uno no le llama caos, ¿no? Digo, es una terminología. A lo mejor alguien le pudo haber llamado con la palabra caos, pero esa no es la terminología que se usa, ¿no? La terminología del caos tiene que ver con la sensibilidad a las condiciones iniciales, independientemente de que sea cuántico o clásico. Esa es la terminología, ¿no? Es que ahí está lo interesante. La terminología que usa la física no se parece a la de filosofía. O sea, Muchas veces no, muchas veces no es dan, totalmente pero luego diferente. la usan. Fíjate, por ejemplo, Sí, ese es el la teoría de problema. la creatividad, la palabra creatividad, que es muy de Nietzsche, o sea, de la voluntad de poder, dice que todas las cosas están creándose, creándose. O sea, eh, eh, entonces los físicos cuánticos también usan la palabra creatividad a veces. No sé si te has dado cuenta. O sea, usan la palabra, pero o sea, a veces sí usan la terminología, pero generalmente no la quieren usar. Pero a veces sí la usan, ¿no? La terminología filosófica, ¿no? Bueno, los físicos cuando hablamos de creatividad nos referimos más a una cuestión intelectual, ¿no? Como imaginación. ¿Qué, qué creatividad en la física teórica, ¿no? Si hay un fenómeno físico que no se entiende, que quiero describir, entonces ahí aparece la creatividad, ¿no? ¿Cómo puedo tratar de entender ese fenómeno físico con cierto tipo de matemáticas, ¿no? Y cuáles son las relaciones entre ellas. Entonces, si uno tiene mucha creatividad, uno puede darse cuenta que hay ciertas relaciones y uno propone una hipótesis, ¿no? Este objeto lo puedo entender con esto. Y que alguien que tenga poca creatividad no se le pueda haber ocurrido. Entonces, en ese sentido, ¿no? Más que de creación de una partícula se crea de la nada, lo que pasa ¿no? es que se ha creado el universo. Ah, sí, pero este es otro concepto diferente de la creatividad intelectual, ¿no? Por eso, es lo que te digo, no se usan las palabras en la física, eh, pero estamos hablando de la misma cosa, nada más que con diferente lenguaje. Sí, a Pero veces sí, a veces no. a veces no, pero aquí me nace un problema porque tú veo que eres muy matemático, o sea, hablas mucho de que las cosas se quieren comprobar y eso lo hace mucho Vladimir, decir que hay que comprobar las cosas, pero dime, por ejemplo, se ha visto en la física que hay muchas cosas que no se ven. Eh, Como la ¿cómo, materia oscura, en el sentido, cómo matemáticamente puedes calcular cosas que no se ven? Por ejemplo, el pensamiento. Dime dónde está. O sea, calcúlamelo el pensamiento matemáticamente. justamente como no se puede medir o cuantificar completamente el pensamiento, entonces es muy difícil hacer una teoría del pensamiento, donde uno puede hacer un experimento controlado. Pero es parte de la naturaleza, el pensamiento. Claro, entonces uno pensaría, o la gente que ha estudiado, pensado mucho, filosofado mucho en esto, neurocientíficos, o inclusive eh, físicos, filósofos, es que el pensamiento, la conciencia, es, es una propiedad, Pues es una simplemente la propiedad, energía, por ejemplo, la gasolina, como bueno, puedes calcular los litros, pero pues, porque se ha manifestado que por litros puedes conocer, pero puedes matemáticamente decirnos cómo se compone la gasolina. bueno, químicamente sí, Sí, químicamente pero hay, por aproximaciones, pero no exactamente, porque no, sí, está, la composición química de la gasolina está perfectamente bien entendida, ¿no? Son bueno, átomos de carbono, hidrógeno, pero esos átomos, ¿cómo los manejas matemáticamente?
¿Cómo se mueven los átomos dentro de la gasolina, por ejemplo? Bueno, ¿Cuál es la teoría matemática para ver cómo trabajan los átomos ahí? bueno, la teoría matemática es la mecánica cuántica. El problema es que cuando la materia está compuesta por muchas partículas, muchos átomos, es muy difícil de resolver, digamos, la ecuación que describe a una molécula de gasolina, pero uno ¿No puede. estaría ahí siendo un caos? No, más bien es que es muy complicado matemáticamente, pero uno puede meterlo en una supercomputadora y más o menos entender. Más o menos, pero no te da una cosa exacta. No porque es complicado, ¿no? Pero eso no le Pero llamamos eso complicado no caos, ¿no? es caos. No necesariamente. Hay cosas muy simples, como digo, el problema de tres cuerpos, que es extremadamente simple y sin embargo es caótico, como decía, que si uno mueve las condiciones iniciales un poquito, luego ya no sé dónde va a estar la partícula en un tiempo posterior. Entonces necesita una enorme precisión de la condición inicial para saber dónde va a estar la partícula en un momento posterior. Son tres partículas, física clásica, gravitación, nada de cuántica, ¿no? Y es caótico en ese sentido, ¿no? Sí, Hay pero sistemas, puede haber, si tengo un sistema de n partículas y en tres ya había caos, pues si meto más va a haber mucho más caos, ¿no? Pero, pero como digo, hay sistemas caóticos muy simples, ¿no? Hay sistemas caóticos muy complicados también. es que, por ejemplo, la vida parece sencilla, parece determinada. O sea, la gente no ve un desorden en la vida y está lleno de caos, porque Claro. imagínate, cada quien piensa de una manera, cada quien actúa de una manera, cada quien tiene los sentimientos de una manera. Entonces, cómo me puedes matemáticamente decir cómo trabajan los sentimientos en todos los seres humanos? Sí, esa parte, la, esa brecha que hay entre la física fundamental y la física macroscópica de lo que ocurre en un ser humano es brutal, ¿no? Es una brecha que tiene que ver con sistemas complejos que estábamos, a pesar de que hemos hecho un avance grande en la ciencia, todavía no sabemos entender qué es lo que pasa en la mente, cómo se define la Y mente, cómo se esos define la sistemas conciencia. Y esos sistemas complejos, ¿le podrías llamar caos? O Pues le sea, puedes llamar caos, le puedes eh, llamar como tú quieras, pero, pero pero, pero sería una manera de podernos tratar de entender en la física y en la filosofía. pues yo creo que más allá de la terminología es, eh, es tratar de entender, hacer experimentos en la parte fisiológica, microscópica, a nivel de las neuronas, a nivel, para tratar de entender cómo emerge, porque la conciencia, el pensamiento, de cierta manera es una cuestión emergente, ¿no? Porque uno puede decir, un virus tiene conciencia o pensamiento, pues uno lo podrá someter a votación y algunos dirán sí, la mayoría dirá que no, pero o lo mismo una célula, ¿no? Una amiba. Pero sin embargo, cuando empiezo a unir todas esas células, en particular las del cerebro, de alguna manera hay una masa crítica de células que hace que esto que llamamos conciencia y pensamiento emerja de una manera, entre comillas, mágica, ¿no? Que no sabemos cómo cuantificar, ¿no? Ahí, ahí es algo que le falta a la física, Es algo que la física está muy lejos de muy explicar, lejos de muy esperar. lejos de Fíjate explicar, que ¿no? no te lo voy a platicar ahorita, pero yo tengo desde hace 30 años, una teoría sobre cómo emerge el pensamiento y qué es el pensamiento. Bueno, te la voy a decir en 3 pasos, pero digo, es una teoría grande, ¿no? El pensamiento, y eso no se puede medir ni cuánticamente ni en ninguna teoría física, eh, es los instintos del cuerpo, lo que sientes el cuerpo, es el pensamiento, es los pensamientos primarios. Después, esos pensamientos primarios se vuelven conciencia, como tú decías, o sea,
tú tienes conciencia de tus dolores, de tus enfermedades, de tus sentimientos, tienes conciencia, pero las tienes por los instintos, o sea, los instintos son los que sienten todo el cuerpo, un dolor Entonces, lo que hace el cerebro es organizar eh, eh, lo, que, lo, que, lo que es los instintos, pero no nomás el cerebro trabaja con los instintos, sino trabaja también con toda la naturaleza, porque, por ejemplo, para poder pensar necesitas el aire, necesitas la tierra, necesitas la materia, necesitas la energía, necesitas todo. Entonces, los sentimientos, la teoría mía es que son energía, o sea, esa energía que el cuerpo da para poder sentir y darte cuenta que te duele el callo. ¿Me entiendes? Entonces, después viene el pensamiento que es social. El pensamiento social es el que estamos haciendo tú y yo. O sea, tú tienes tus pensamientos, yo tengo mis pensamientos y los unimos y la sociedad ha unido los pensamientos por medio del lenguaje. Correcto. Esa es mi teoría. Es muy bonita y espero que sea una aportación para la humanidad, pero lo estoy tratando de hacer porque ni los científicos, ni los físicos, ni nadie ha sabido qué es el pensamiento. Todo el mundo dice que es una actividad neuronal. Si tú vas a un museo, por ejemplo, el de Valencia, a ti que te gusta España, vas a ver que definen al pensamiento como una actividad neuronal. Y yo trato de decir que es una actividad física, o sea, que es una evolución del cuerpo, o sea. Pero regresemos a lo que estábamos platicando, que a mí me gusta mucho, o sea, yo veo que el caos no te gusta mucho, o sea, para mí el caos es el desorden, que es el desorden, es lo complejo de las cosas, lo difícil. La vida es compleja, las cosas son complejas. Por ejemplo, una silla parece sencillo, pero Muy complicado, claro. es muy complicada porque si todos los átomos que tiene se están moviendo, dentro de ella hay un caos. Yo no utilizaré la palabra caos otra vez. Es que tú, por eso te digo, veo que no te gusta la palabra caos. Yo en la filosofía sí la estoy usando mucho porque siento que nos ayuda mucho a entender el mundo en una cosa más fácil. Eh, para mí existe el orden que quería Einstein, que quería la filosofía en general, que hay un orden, pero también hay un desorden. Entonces, las dos teorías, la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, trabajan juntas, ese es mi pensamiento, y entonces dan posibilidad a que haya, que las cosas estén en reposo, pero al mismo tiempo se están moviendo por los átomos que tienen y la naturaleza organiza que exista el árbol, o sea, esa es la mesura, o sea, el árbol está, por ejemplo, tiene ramas, pero esas ramas, la naturaleza las organiza, o sea, la naturaleza misma organiza que exista los átomos y que exista la materia. Entonces, la, la misma naturaleza organiza, el cerebro también organiza, y entonces el gran pensamiento que trato de decir filosóficamente es que hay una organización de la naturaleza por las 4 fuerzas que habíamos platicado, el modelo estándar. Esas 4 fuerzas de alguna manera organizan y hacen que existan las cosas, pero esas mismas cosas están también en un movimiento caótico. Yo le llamo caótico, tú no le llamarías caótico, pero sí hay un orden y hay un desorden. Ese es, no te late. Es que
otra vez, es una terminología que en la física No se usa. no se suele ¿Y usar, por qué ¿no? se usa, por ejemplo, entropía al caos? Es una forma de caos. Bueno, en la física estadística se define la entropía, pero no se habla del caos. No, pero es una especie de caos. Bueno, pero Es un no, desorden. es una terminología que introdujeron, probablemente desafortunada, de decir que la entropía es el grado de desorden, pero también se suele definir como es un grado de impredecibilidad o impredictibilidad, ¿no? Más que Pero imprevisible y todo eso, pues que quiere decir que las cosas que están aparentemente en reposo no están tan en reposo. Sí, pero cuando hay muchos cuerpos, por ejemplo, entonces es muy difícil determinar cuál es el estado de todos los cuerpos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que se ha introducido esta cantidad termodinámica que aparece, que hay una relación entre esta cantidad que llamamos entropía con otras cantidades y esa relación la llamamos la primera ley de la termodinámica y otra que llamamos la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Que la segunda ley dice que esta cantidad que se llama entropía en los sistemas macroscópicos, termodinámicos, esta cantidad tiende a incrementarse, ¿no? O Pero sea, aquí lo ¿no? Es interesa, aquí una cuestión de semántica, lo interesante es que tú eres el representante de la ciencia y yo hablando de la filosofía. Pero más o menos estamos de acuerdo, nomás con la terminología diferente, ¿no? Sí, con un ¿Eh? diccionario. ¿Eh? Sí, o sea, Sí. es un ponerse de acuerdo, pero no estamos tan alejados de lo que pasa en la vida real y en la física, ¿no? Sí, Es terminología. claro, en la vida real puede haber sistemas caóticos, como suele decirse La vida es un coloquialmente, sistema sí, caótico. coloquialmente en el sentido de que el aleteo de una mariposa hace que se provoque una tormenta del otro lado del mundo. Eso es, Entonces, en ese sentido es caótico de que depende muy sensiblemente de las condiciones iniciales, ¿no? pues Entonces, así es la vida. sí, Y por todas las cosas supuesto. son así, ¿eh? O sea, en ese sentido sí es caótico y yo estoy de acuerdo, ¿no? En ese sentido sí. No, por eso a mí me llamaba mucho la atención porque la mecánica cuántica que nos estabas platicando al principio, para mí es el principio del desorden. O sea, es increíble el mundo de las partículas. O sea, es increíble todo lo que hacen las partículas. O sea, imagínate, todo el universo está lleno de partículas. O sea, ¿qué es eso? O sea, no lo vemos. ¿Y por qué existen? ¿Y por qué se ha creado todo lo que hay por esas partículas? Sí, y bueno, y por las partículas de materia oscura que no sabemos qué Pero son, ¿no? también son partículas. Bueno, del Big Bang nadie sabe exactamente qué es lo que había. No, pero sí se sabe ya cuando empezó, ¿no? Pues exactamente no se sabe. Se cree que podía haber existido un campo fundamental, tipo lo que se llama el campo de Higgs, de la partícula de Higgs, pero es un campo similar, pero diferente. O sea, las partículas de ese campo tendrían una masa diferente al bosón de Higgs y que eso hizo que por la dinámica de este campo, que el universo se expandiera de manera exponencial, muy rápido. Por medio de la energía. Sí, por la propia energía del campo, ¿no? Sí. Entonces hizo que se expandiera y luego este campo, por alguna razón que todavía no entendemos muy bien, estas partículas asociadas a ese campo decayeron en todas las partículas del modelo estándar que conocemos y probablemente en las de materia oscura. O a lo mejor había también materia oscura desde el principio, pero no se sabe cómo esta materia oscura pudo haber producido esta expansión. Lo que sí más o menos la gente cree es que este campo, que le llaman el inflatón, decayó en las partículas del modelo estándar. Pero los detalles la gente no ha entendido. Y así es como se originó todo, ¿no? A medida que el universo se fue expandiendo,
se fue enfriando y entonces se empezaron a formar, había quarks, una sopa de quarks, que son las partículas que forman los núcleos, y a medida que se fue enfriando el universo, entonces estos quarks se condensaron y formaron núcleos atómicos y los electrones estaban por ahí volando, y luego a medida que se fue enfriando más, entonces los electrones fueron capturados por los núcleos, se fueron formando los átomos, y luego, y así sucesivamente, y luego por interacciones gravitacionales estos átomos se fueron condensando y formaron estrellas, y hubo reacciones nucleares, etcétera. Y así, a través de todo eso se fue formando todos los planetas y objetos que Pero conocemos. todo lo que me estás contando no es que forzosamente existe las partículas, después los átomos, y después se van a construir cosas, pero no forzosamente existe que una energía, la que quieras tú, es la que expande el universo y es la que ha expandido todo lo que existe. Hay una clase de energía que hace que las cosas se muevan, o sea, que esa es mi teoría de la mesura, o sea, todo se está creando por alguna energía, o sea, y entonces la masa y la energía trabajan juntos, que eso es la mesura que conocían los griegos, o sea, el dios Apolo y el dios Dionisio. El dios Apolo es la materia y el dios Dionisio es la energía. Pero entonces, todo lo que nos contaste ahorita no es que hay una energía y hay masa. Bueno, este campo primordial que se llama el inflatón tiene energía y el universo mismo tiene energía gravitacional. Y entonces en la cosmología hay una justamente interacción entre la parte gravitacional y la energía de este campo. Nadie sabe, todo esto son teorías. Bueno, en la física todo son teorías. Pero, En la pero tú cómo lo sientes? ¿Sientes que existe la energía? ¿Tú la sientes? ¿O tiene que ser, o sea, estudiada por un físico? ¿No sientes que la energía existe en todo lo que hay? Bueno, en el mundo físico, todo lo que llamamos algo tangible, todo tiene energía. Lo que no tiene energía, sea a través de sus diferentes formas, es lo que uno llamaría coloquialmente nada, ¿no? Bueno, Porque y tal hay, vez la nada sí tiene energía. Puede bueno, ser. por ejemplo, en la física utilizamos una terminología que decíamos el vacío, pero el vacío es muy diferente de la nada, porque en la física el vacío tiene energía, entonces el vacío no es nada, ¿no? La nada es algo que no tendría absolutamente ningún tipo de energía. Entonces todo lo que tiene energía de alguna forma, a través como la luz, la radiación electromagnética, los fotones no tienen masa, pero tienen energía. Con lo que si alguien nos apunta con un rayo láser muy potente nos puede quemar, entonces sentimos la energía y sin embargo sus partículas fundamentales no tienen masa, ¿no? Tiene energía. Tienen energía. ¿Y no crees que tengan un poquitito de masa? Porque, eh, No, eso sí no, o sea, definitivamente no. o sea, ahí se contradice la teoría de la relatividad de Einstein, No, porque si hay cosas que son pura energía, entonces, entonces está la igualdad de la masa y la energía. claro, hay esta igualdad entre masa y energía se da, por ejemplo, como mencionaba al principio, uno puede tener una partícula que en el sistema de referencia en que la partícula está en reposo, su energía está por la masa, pero si la partícula se está moviendo, entonces la energía de la partícula es la masa más la energía cinética. Pero en el caso de los fotones, por ejemplo, uno no puede encontrar un sistema de referencia en que un fotón esté en reposo. El fotón siempre se está moviendo con respecto a todos los sistemas de referencia. Siempre. No hay un sistema de referencia en que uno vea el fotón en reposo. Entonces, toda la energía que viene de los fotones viene justamente del tipo de cómo se propaga, ¿no? De su frecuencia. Entonces, un fotón que tiene mucha frecuencia, que vibra mucho, entonces tiene mucha energía.
pero en un sentido, en el sentido de la terminología de la física, no tiene masa, Pero, por estrictamente, ¿no? ejemplo, el aire, siempre se está moviendo, el aire no tiene masa, el aire tampoco. O Bueno, sea, sí, son partículas, son átomos de una mezcla de átomos de porque ahí, oxígeno, ahí no está en reposo. No, El aire no está en reposo. claro, uno puede encontrar un sistema de referencia donde una molécula a lo mejor esté en reposo, pero las otras no. Entonces ahí hay un movimiento relativo entre una molécula con la otra, ¿no? Es un movimiento muy complicado Un y caos. bueno, bueno, sí es caos en el sentido de que uno no puede, como te mencionaba, ¿no? Uno no puede predecir el movimiento de estas partículas a partir de unas condiciones iniciales poco precisas, ¿no? Entonces, en Acá. ese sentido es caótico, ¿no? De que si uno mueve un poquito las condiciones iniciales, bueno, ya no sé dónde están todas esas moléculas, ¿no? O sea, en ese sentido sí es caótico y es lo que, o sea, en eso coincidimos, ¿no? ¿Sabes? Ahorita acabas de usar una palabra preciosa que es coincidencia. Fíjate que yo creo que el conocimiento general, está muy aparcelado, o sea, está la física, está la filosofía, está la arquitectura, está las leyes, pero yo creo que también es muy bonito enfrentarse en un buen plan amistoso a las diferentes maneras de conocer el mundo, porque yo creo que tenemos muchísimas coincidencias, pero otra vez regreso, el conocimiento está en caos, o sea, está en un desorden general, entonces muchas veces no comprendemos, y yo creo que los físicos hacen un gran trabajo, pero tendría que también acercarse a otros conocimientos, y también la filosofía tiene que acercarse a otros conocimientos para tener coincidencias y ver que el mundo, como decía Einstein, eh, es no es tan impredecible como pensamos. O sea, lo que yo trato de hacer es que es muy predecible. Y entonces, el orden que existe en la naturaleza y el desorden que también trabaja junto, esa es la teoría filosófica que yo hago. Y creo que, como tú dices, estamos en un cierto acuerdo, pero es bonito acercarse dos pensamientos diferentes, ¿no? Claro, y si el mundo fuera totalmente caótico, pues entonces no habremos podido encontrar las No, leyes de la naturaleza, no, por ¿no? eso está el orden, el caos está orden, y, y también hay un orden que, que yo estoy diciendo que la mesura, la mesura, tal vez no te la expliqué bien, pero la mesura es la unión de la energía y la masa que hace que las cosas puedan existir. Todas las cosas tienen energía y masa, pero tú nos dices, no, hay cosas que no tienen masa. Bueno, pues es digo, también aprender, pues también han dicho que, que la masa empezó con los átomos, que fueron creados, como tú nos decías, posteriores al Big Bang, ¿no? O sea, entonces, pues, todavía, Sí, y, y, esa parte todavía no la entendemos y totalmente, ¿no? con eso que empezaste tú, me encantó, que todavía estamos muy lejos Muy lejos de todavía. conocer las cosas, pero nos vamos entendiendo. Sí, y parte de la física es justamente confrontar todas esas ideas, ¿no? Decir, a ver, yo tengo esta teoría, mi teoría predice esto, a verlo. Mides, funciona, ¿no? Pues la tiro a la basura y viene otra persona y me dice, yo tengo otra teoría mejor que sí explica esto. Y así es como se ha construido todo. Y es un debate de pensamientos entre científicos, filósofos también, tratar de entender, llegar al mejor entendimiento del universo. Eso es Así. lo que buscamos todos, ¿no? Pero ¿sabes qué? También para ayudar a la vida. Sí, y con Porque ayuda nosotros a la como vida. seres humanos que estamos en este mundo, eh, pues también, ¿no? Porque si nos destruimos, pues se acabó el entendimiento del universo, ¿no? No sabemos
si acabamos con la Tierra, pues todo ese cúmulo de pensamientos, de conocimientos, se Se va a acabó, ¿no? acabar. Pues te doy las gracias de veras. Espero que la fundación haga un aporte de esta plática para la gente y que sea muy visto y que pues hayamos tratado de hacer un esfuerzo tú y yo por entenderlos. Correcto, sí, no, muchas gracias. Gracias.